Hola, ¿cómo están? Hoy me gustaría hablarles acerca de algo que es muy importante, que es la meditación. Creo que se habla mucho también de este tema y poca gente eh, sabe lo que es la meditación. Meditar no es parar de pensar, ni tratar de controlar los pensamientos, ni tratar de controlar la mente. Meditar es recogerse, ¿sí? Me siento y me siento y empiezo a sentir. eh, Pongo el cuerpo en la silla y la cabeza en el cuerpo. Es como volver a casa. Es un tiempo para prestarse atención, para ver qué me pasa. Muchas veces el problema es que no sabemos qué nos pasa. Y en la meditación uno se sienta, se relaja, se sienta lo más derecho posible con el torso alineado, como si estuvieran tirando de aquí arriba, de la cabeza alineada con el cuello y el torso recto. Podemos apoyar la espalda en una silla si necesitamos. Los pies apoyados en el piso, las piernas un poquito separadas y las palmas de las manos apoyadas en las piernas. Y empiezo a ser consciente de la respiración. O sea, pongo el foco de atención en la respiración. Previamente voy a poner un temporizador, un timer, 5 minutos, 10 minutos, lo que uno quiera. Yo iría a empezar con 15 minutos. A media mañana está muy bien, a media tarde la segunda y última meditación del día. Y en ese momento empiezo a tomar conciencia de la respiración y qué es lo que yo siento, qué sensaciones corporales tengo durante la respiración. Por ejemplo, hay una sensación muy especial y muy bonita al final de la expiración, ¿no? La respiración tiene dos partes, la inspiración, cuando el aire entra, y la expiración, cuando el aire sale. Y en esa pausa que se hace después de que saqué todo el aire y antes de que comience a entrar, hay un silencio muy profundo, muy bonito. La mente, sin querer, se nos va a ir con algunos pensamientos. Es parte de la meditación, está bien. Yo cariñosamente la traigo otra vez aquí. El ejercicio es siempre traerla aquí, siempre traerla. Soy consciente de que me fui, de que me entretuve pensando en no sé qué. Vuelvo, estoy aquí sentado, meditando, vuelvo aquí. Y dejo la puerta abierta para que vengan todos los pensamientos que quieran, pero también le dejo la puerta trasera abierta para que, así como vienen, también se vayan. Y no toco ninguno, ni los califico, ni los interpreto. No me ocupo ahora de los pensamientos, sino que me ocupo de mí, de cómo me estoy sintiendo yo y cómo estoy reaccionando yo a cualquier cosa que pase. También soy consciente de todos los ruidos, los sonidos, un grito de un nene en la calle que llora, un coche, el taladro del vecino. Yo me quedo aquí, no reacciono. Y me quedo conmigo ese tiempo sintiendo. Y a veces pasa que el cuerpo está nervioso y me tiembla la mano. Bueno, dejo que la mano tiemble. Y a veces puedo estar muy angustiado y no sé por qué y me siento y estaba intentando no meditar durante todo el día y a la noche cuando me senté a meditar me relajé y empecé a llorar. También está bien. Dejo que pase lo que tenga que pasar. En ese momento es como que me tomo vacaciones. Dejo que pase lo que tenga que pasar y yo me quedo sentado. No lo puedo hacer mal. Lo que voy a tratar es de no levantarme de la silla. ¿Sí? Desconecto el teléfono. ¡Wow! Desconecto el teléfono como tendría que haber hecho yo. Y me quedo
aquí tranquilo, me relajo. Y presto atención a lo que siento. Y presto atención a los pensamientos. Para dejarlos pasar sin elegir, sin piedad, sea el que fuera. Lo dejo pasar. Aunque la mente me diga, pero estás perdiendo el tiempo. Vas a ser el mejor meditador del mundo. Me siento bien. Lo dejo pasar. Que me estoy sintiendo mal. Lo dejo pasar y me quedo. Y esta práctica nos va a hacer a nosotros más fuertes, no a la mente. Así que les recomiendo que hagan 2 meditaciones por día, de 15 minutos para empezar. Si es muy largo, pues hagan de 10. ¿Sí? Hay gente que cruza las piernas delante. ¿Sí? Si no puedes cruzar las piernas apoyadas en el piso, sentado en una silla, la espalda recta, como dijimos, lo más recta posible y alineada, como si estuvieran tirando de aquí arriba, bien, bien alineado. Y cada tanto, en la meditación, presta atención a ver si no se me está yendo la cabeza para adelante, porque normalmente la cabeza se va a ir un poquito para adelante, o a veces uno tensa los hombros. Y uno puede aprovechar cualquiera de las expiraciones para relajar todas las tensiones innecesarias. Entonces me siento y me siento. Y cualquier cosa que sienta está bien, y cualquier cosa que piense está bien. No está bien ni mal. Es una forma de decir, me doy permiso para sentir lo que sea que estoy sintiendo y no me engancho con nada. Y principalmente no engancharme con ninguna historia. No sigo en la línea argumental de los pensamientos. Así que bueno. Otra cosa que les quería decir por último es que ustedes han estado recién probando la meditación y en este momento la están probando. Fíjense en el silencio que se hace cuando termina una palabra y antes de que comience la palabra que sigue. En estos silencios uno está meditando. Uno está meditando porque uno está con la atención puesta en lo que está pasando y no está anticipándose a nada. Así que es una forma de que yo les di de probar, digamos, les di como una muestra gratis, una pequeñísima muestra gratis de meditación, que es lo que ustedes sienten en el silencio que hay después de la palabra que acabo de decir, hasta que empiezo a decir la próxima palabra. Así que bueno, les recomiendo que practiquen la meditación. Si ya lo practican, pueden comentar aquí debajo. Espero sus comentarios. Espero que les haya gustado el video. Denle a me gusta. Si les gustó el video, denle a compartir. Denle a suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.